Buenas noches, amigas y amigos benevidentes. El tema económico sigue ocupando la atención de todo el país. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del impacto de la política económica en los trabajadores. Como ustedes saben, el presidente de la República nombró una comisión para discutir diversas opciones en función de presentar alternativas en la idea de modificar el régimen de prestaciones sociales de los trabajadores. De todos modos, cualquiera sea la opción que se tome, hay que tomar en cuenta que no se puede dejar a los trabajadores desasistidos de ese derecho adquirido. Sobre todo en un país como el nuestro, donde prácticamente no existe bienestar social ni protección social, lo único que conservan los trabajadores son sus prestaciones. Hay otras opciones y la idea es que sea optativo y que cada cual asuma el plan que más le convenga. También está en el tapete el tema de la inflación, que en mi opinión es el que causa mayor daño a la población, sobre todo a la población de mayores recursos, porque es definitivamente la inflación la que ustedes se encuentran en los almacenes y abastos y supermercados cuando van a comprar y les dicen aumentaron los precios. En realidad, más que los precios han aumentado y que hay algunos especuladores, es que el bolívar no vale nada. El bolívar cada día vale menos y en consecuencia la capacidad de compra es menor. Por eso, a nivel del gobierno se está discutiendo la posibilidad de establecer lo que llaman la caja de conversión. ¿Qué es la caja de conversión? La caja de conversión es que no se puede emitir un solo bolívar sin valor, que es lo que se está haciendo ahora. El gobierno ha emitido centenares de miles de millones de bolívares que no tienen absolutamente ningún respaldo. ¿Y esto lo ha hecho para qué? Para auxiliar a los bancos. Ya va por los 2 millones de bolívares entregados a los bancos a raíz de la crisis. Si hubiese existido la caja de conversión, no hubiese sido posible emitir dinero inorgánico, dinero sin valor. En mi opinión, la alternativa de la caja de conversión, que fue lo que aplicaron los argentinos cuando fueron acosados y erosionados por una hiperinflación, sería una fórmula para disciplinar este país, porque voluntariamente no se disciplinan ni los ministros, ni los presidentes de los institutos autónomos, ni ningún otro de los entes públicos. Hay que entonces, de manera draconiana y por la fuerza, con una ley o con una decisión ejecutiva que obligue a que no se gaste un solo bolívar más que no tenga respaldo en el Banco Central, bien sea en oro o bien sea en moneda fuerte, en cualquier divisa que podría ser, por ejemplo, el dólar. Sobre estos temas vamos a conversar con el presidente de Fede Cámaras, Edgar Romero Nava. Pero antes vamos a ver el micro preparado especialmente sobre el tema económico, lo que tiene que ver control de precios, lo que tiene que ver control de cambio y otros aspectos de la política económica del gobierno. Luego de 8 meses, los controles de precios y de cambio, medidas que fueron anunciadas con carácter de temporalidad, se han reforzado. Según el economista Pedro Palma, estos controles no abaten la inflación, muy por el contrario, se debe sincerar el tipo de cambio de una vez por todas. Una de las cosas que hay que hacer es no solamente ir ajustando el tipo de cambio en línea con el diferencial de inflación para evitar una sobrevaluación del bolívar comercial, sino que simultáneamente tiene que ponerse en marcha una política económica integral, coherente, que tenga como objetivo fundamental el abatimiento de la inflación. A juicio del economista, de esto no ocurrir, las consecuencias serán nefastas para Venezuela. Se está dando pues el terreno propicio para que florezca la corrupción, contrario a los intereses mismos del gobierno, que es precisamente abatir la inflación liderado pues por un hombre de la honradez incuestionable del presidente de la República. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía de Diputados coincide con la necesidad urgente de combatir la inflación. Hasta tanto nosotros no observemos que el gobierno nacional aplica políticas coherentes a los fines de lograr el establecimiento de esa confianza que la adquieran los inversionistas, repito, venezolanos y del exterior, hasta tanto no se logre eso, difícilmente se va a poder prescindir de los controles. Según su opinión, esta situación permite el llamado mercado de extracción. En Colombia se paga más bien lo que se produce en Venezuela que en Venezuela. Ello por vía de la devaluación de la moneda, lamentablemente, gracias a
el proceso inflacionario acentuado que ha vivido el país. Finalmente señaló que el gobierno debe equilibrar la economía, reducir el gasto improductivo y enfrentar a fondo la corrupción. Para conversaciones con Alfredo Peña, Patricia Chung, Venevisión. Sobre este reportaje que acaban de ver, vamos a conversar de inmediato con Edgar Romero Navas, presidente de Fede Cámaras. Estamos con Edgar Romero Navas, presidente de Fede Cámaras. ¿Vio usted las opiniones emitidas por Pedro Palma, economista, y por el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Gonzalo Pérez Hernández? ¿Tiene algo que decir al respecto? Muchas gracias por esta invitación, Alfredo. Sí tengo que decir, comparto con ellos lo que comparte la nación venezolana, que necesitamos un rumbo económico, que necesitamos un programa económico integral que nos saque de esta crisis. El gobierno ha sido muy exitoso en la parte política y está trabajando con mucho énfasis en la parte social. Pero en la parte económica, este sistema de controles que hemos tenido desde junio, ya le estamos viendo la parte de inconveniencia a la población. Todo lo que está controlado es lo que escasea en alimentos. Han habido abusos de parte del IDEC que, lejos de buscarle la solución al consumidor, lo que hace es traerle más problemas al consumidor, al mercado y a la confianza en el país. ¿Abusos como cuáles, perdón? Bueno, el abuso de Maracaibo y de Margarita creo que son evidentes, pues. Leche que estaba antes de ser nacionalizada, solamente por hacer un escándalo público, por hacer una proyección nacional, esa leche se hace aparecer al pueblo de Venezuela que está siendo acaparada cuando la leche está en un sistema que se llama Inbón para rebajar precisamente el precio de la leche. En Margarita, a una firma que se llama Ratán, porque toda la inspección fueron 68 bolívares, cierran el negocio en plena temporada, entran con oficiales, con un pelotón para dar, y la televisión afuera, para dar una impresión de gran trabajo cuando realmente lo que hay en todo esto es una proyección personal y por 68 bolívares, en vez de poner una multa, mandan a cerrar un negocio. Pero no había remarcado de precios ahí. No, en ese caso todo lo que demuestra el expediente es que en unos potes de nenerina habían un precio de 2 bolívares en cada uno de ellos que sumaba 68 bolívares. Entonces, si realmente lo que se quiere es ayudar al consumidor y no proyecciones personales a nivel de los presidentes del IDEC nacional, nosotros lo que necesitamos es que el consumidor pueda tener productos asequibles. Y para tener productos asequibles tenemos que regresar a tener un programa económico que disminuya la inflación. Claro, además que no puede haber, si existe abuso de algunos comerciantes, no se les puede responder con abuso de la autoridad. Bueno, pero es que además el tema del país, Alfredo, es que no se puede medir el país por la excepción que son los abusadores. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que estamos viendo que se están tomando las medidas? Aquí hay de repente 2 o 3 o 50 que le presentan a la Junta de Administración Cambiaria 2 pasaportes y en vez de castigarlo, en vez de tener una supervisión para ellos, la solución es bajar el cupo para todo el mundo. Entonces, esas no pueden ser las soluciones del país. Las soluciones del país tienen que ser de apertura, de mercado abierto, de libertad y de competencia, y la autoridad supervisando que eso funcione. ¿Y cómo se hace? Promoviendo más competencia. Y aquí nosotros, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Caracas, no hemos tenido un mercado libre desde los años 50 nuevos. Y la población cuántas veces ha crecido. Entonces, en vez de tener unos municipios, un estado, creando más estados, creando más mercados, creando más puntos de venta, ¿qué tenemos? Tratando de sencillamente castigar a justos y a pecadores y a tratar de hacer de esto toda una publicidad que no le lleva realmente un beneficio al consumidor. Yo creo que aquí el tema que nosotros debemos analizar, que era lo que vimos en la presentación del programa, es cómo bajamos la inflación, qué tenemos que hacer, cuál es el programa económico. ¿Por qué no hablarle claro a la gente? Que la gente está pagando en el precio de los productos el exceso en burocracia, que la gente está pagando en el precio de lo que consume una gasolina que regalamos,
que hay un sistema de prestaciones sociales retroactivo que le cuesta mucho a la empresa y recibe poco el trabajador. ¿Por qué no ir a la solución? Claro, pero también la gente está pagando, así como todas esas cosas que usted mencionó, está pagando el auxilio a los bancos. ¿También? Fíjese usted que se está calculando ya, para los nuevos, estos tres, hoy habla la prensa, de 300, la prensa no, el propio ministro de Hacienda, Matos Azoka, 350.000 millones más. Es decir, esto va a llegar por los 2 billones, 2 millones de bolívares. Alfredo, pero mira, entonces, claro, eso también se paga con inflación. Es cierto. Porque ese es dinero inorgánico. Claro que sí. Que no tiene respaldo. Claro que sí. Ahora, nosotros tuvimos en 1989 en el Congreso una ley de bancos que tomó 5 años y que se la dieron al presidente Velázquez para que la decidiera. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Poder Ejecutivo? ¿Dónde está el Poder Legislativo? Nosotros lo que somos los ciudadanos Paganini de que no hubo un Estado que supervisó, que empezó una crisis financiera y que se hicieron errores tras errores, donde también ha habido delincuentes que el Estado también tiene que tomar las medidas para castigarlo. No, pero algo peor. El superintendente de bancos dijo públicamente que la ley de bancos había sido hecha por los banqueros. Bueno, seguramente... ¿En qué país vivimos? Bueno, entonces, si ha sido hecha por los banqueros... ¿Cuáles son los controles que se van a ejercer? Entonces, ¿para dónde está la autoridad? Es la misma pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos. Nosotros que necesitamos un Estado pequeño, pero que sepa realmente supervisar, que nos dé seguridad, que nos dé salud, que nos dé educación. Y no esta macrocefia de Estado que tenemos, que son 36 ministerios, cuando en Estados Unidos hay 12, donde no hay seguridad, donde no hay salud, donde no hay supervisión, y donde es la función del Estado en beneficio de nosotros que somos los contribuyentes que lo pagamos, y cada día más con más impuestos. No, y lo peor de la historia, yo entiendo pues que el gobierno no se ha propuesto ni mucho menos estatizar esos bancos que ha estatizado e intervenir los que ha intervenido. Lo ha hecho porque los administradores de esos bancos o administraron mal por ineficientes o se llevaron los reales por corruptos. Pero lo cierto es que quebraron esos bancos y el Estado tuvo que asumirlo. Junto con esos bancos, el Estado además heredó empresas de sardina, haciendas agrícolas, haciendas pecuarias, complejos industriales, complejos turísticos, hoteles, televisoras, radioemisoras, etc. A mí esto me preocupa, porque el Estado de por sí es un monstruo que controla el 90% de las divisas, que ahora no se venden libremente, sino que hay una especie de recadi nuevo. Error garrafal para la economía del país. Pero además de tener el control de las divisas, por supuesto, tiene el control de la industria petrolera y minera, que generan el 95% de los ingresos externos. Pero además de eso, tiene ahora el control de todo lo que hemos dicho, del dinero y de los medios de comunicación. A mí me preocupa, en realidad, que rápidamente no se agarre un martillo y se subasten esos bienes, porque todo Estado tiene la tentación totalitaria, sobre todo cuando vivimos en un régimen de excepción, con suspensión de garantías, desde el 27 de junio del año pasado. Garantías que se suspendieron para llevar presos a los banqueros y ningún banquero está preso. Toda la razón, Alfredo. Yo creo que el comentario que tengo que hacer de lo que tú dices, uno, buscar la forma de salir violentamente de todo lo que ha caído en manos del Estado, reprivatizándolo. Nosotros le escribimos a las autoridades en diciembre del año pasado, antes de caer el Banco Progreso y estos 3 bancos, diciéndole, en aquel momento habían 350 agencias bancarias cerradas. Son 350 alquileres, recibos de luz, vigilantes que se pagan. Diciéndole, señores, sáquenle a la banca sana que ofrezca por esta para que se quiten el gasto y después resuelven cómo vendérselo. Bueno, ya han pasado 2 meses y ahora en vez de 350, no sé si hay 500 agencias cerradas, que ese es un costo que también le subimos a eso de la inflación, además de los auxilios financieros que nosotros tenemos que pagar en los precios de lo que consumimos. Así es que se requiere violentamente menos hablar y más actuar, porque aquí el peloteo de las autoridades realmente lo alarma a uno. Sencillamente hay que rematar eso. Entonces, pareciera que todo el interés es en no liquidarlo. Cada quien tiene una cuota de interés
en que no se liquide y en que no se venda. Sí, pero aparecen todas las leyes habidas y por haber. Entonces tiene que haber una voluntad política. Y lo que tú comentabas de la suspensión de las garantías, bueno, se suspendieron las garantías por una serie de cosas y no hemos visto todavía el primer preso en esto, y fue una de las razones para una serie de leyes que, por ejemplo, en el caso de crear delito, la posesión de divisas y la tenencia de divisas, yo creo que esto cambia la cultura venezolana. Yo le quiero pedir a los votantes que le digan a sus diputados y senadores que esta semana tienen que votar para crear en delito la posesión de $1 en un país donde siempre hemos tenido cambio libre y que vamos a pasar de un extremo del péndulo a otro extremo del péndulo, donde antes la gente podía comprar millones de dólares y llevárselo, y ahora es tener $1 es un delito. Que piensen en votar por esa gente, que lo representen en el Congreso Nacional para la próxima elección. Hay una cosa importante, ¿no? A propósito de lo que usted está diciendo, y es que el presidente de la República al Congreso Nacional le dijo: aquí no habrá control de cambio. Luego fue a Estados Unidos y ante los empresarios norteamericanos dijo: aquí no habrá control de cambio. Está bien, no se esperaba el colapso de la banca y seguramente no tenía conocimiento de la profundidad del daño causado. Pero de todos modos, cuando anunció el control, lo anunció de manera temporal. Y dijo que gradualmente íbamos a ir a la normalización. Resulta que gradualmente lo que vamos a un control más estricto. Ahora resulta que el que viaja para Aruba y Centroamérica solamente le dan $500. Yo quería decirte eso, por ejemplo. Samuel Wilhelm, que es ahora el presidente de la Junta, es un expetrolero. Nosotros tenemos una refinería en Curazao que se llama Isla. Nosotros tenemos venezolanos trabajando en Curazao como contratistas, como suplidores. Yo quiero saber si a los funcionarios de la industria petrolera y los del gobierno le dan $500 cuando van a Aruba. Entonces, aquí se está analizando, primero, el tema de los controles, en vez de desmontarlos con más controles. Y segundo, dando solamente las malas noticias. La OTAC ha hecho una cosa fabulosa para Venezuela. Ha reconocido que los ADR, las acciones que los venezolanos, las empresas importantes, Sibenza, ha colocado, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, ya le ha reconocido, la semana pasada, le reconoció el pago en divisas de los intereses que producen esas acciones. Eso no se anuncia, las buenas noticias no se dan malas noticias y se está pendiente de demostrarle al país que el Estado no puede supervisar, porque si alguien mete 2 pasaportes, pónganlo preso, si alguien abusa, sanciónenlo, pero no sancionen a la mayoría por una minoría deshonesta. Mire, yo le voy a decir una cosa, usted habló de los funcionarios de PDVSA que iban a Curazao, ¿no? Yo le digo de los funcionarios de PDVSA que van en aviones particulares, porque PDVSA tiene 3 Falcon 50 y un montón de aviones más, lo que le cuesta eso a la República, lo que le cuesta cuando se mueve el ministro de Minas, por ejemplo, no me refiero a este ministro de Minas, al anterior, al del gobierno de Pérez, que parece que le gustaba mucho el avión de PDVSA, Celestino Armas. No sé si este era lo mismo. Pero, ¿cuánto pagan los diputados y quién le da los dineros? Porque ya en hoteles que cuestan al día $400. Y si les dan para un viaje de 15 días 500, ¿cómo hacen? Sí. Ahora, eso se lo explican a los diputados, a los senadores, a los ministros. No lo sé. Yo lo que sé es que el ciudadano común sí se lo aplica. Y el ciudadano común somos todos, absolutamente todos. Nosotros que no hemos tenido nunca cargos públicos, que no sabemos cómo se maneja eso, presumimos que se maneja en forma diferenciada. Muy corto. Yo no estoy en desacuerdo con los aviones de PDVSA, mientras PDVSA sea una empresa que los utilice para sus trabajos y mientras PDVSA produzca lo que produce el país. ¿Pero por qué 3 Falcon si con uno solo es suficiente? No sé, creo que PDVSA es el que lo tiene que explicar. No. Ahora, el presidente de PDVSA, escúcheme, el presidente de PDVSA, doctor Gustavo Rosen, actualmente comisionado presidencial para la reforma de la banca, él dijo que con uno solo era suficiente. Y algo más, un momentico, y algo más. Pero ¿por qué no lo hizo si era presidente? ¿Por qué no los vendió? Él era presidente. No utilizó nunca un avión de PDVSA, siempre viajó en líneas comerciales. Y para venderlo, me imagino yo que no es una decisión solamente del presidente, sino de la Junta Directiva. O sea que no es tampoco que se requieran 3. Si el presidente de PDVSA en 2 años no utilizó ninguno, los demás pueden hacer lo mismo. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con el presidente de Fede Cámaras, Edgar Romero Nava. Quiero hacer una pregunta en el aire. ¿Qué opina él sobre los 30.000 bolívares mensuales que exige la CTV como salario mínimo?
Había quedado en el aire una pregunta. ¿Qué Sí, opina el presidente de Fede Cámaras sobre la solicitud de la CTV en cuanto a que exigen 30.000 bolívares mensuales de salario mínimo? Sí, mira, nosotros hablamos en la primera parte del programa sobre la necesidad de un programa económico integral. Nosotros creemos que el tema de los sueldos, de los salarios, tiene que tratarse integralmente. Hay un problema de falta de pago a los trabajadores nuestros y de sinceración con lo que es el mercado. El trabajador no sabe que cuesta más de lo que él se lleva a su casa, que muchas veces cuesta hasta el doble de lo que él se lleva a su casa, que tenemos unas cosas que son unos costos que prácticamente son unos impuestos, el seguro social, el INSE, la política habitacional, el seguro de pago forzoso, que paga el empresario, que está dentro del precio de los productos y que él no se lleva a su casa. Y la otra parte es la retroactividad de las prestaciones sociales. Que paga él también. Lo pagan los productos, claro. sí, y en algunos casos él paga en proporción menor. A uno le descuentan en la nómina. Claro, por supuesto. El tema de los salarios es un tema que hay que revisarlo. Hay un problema de subconsumo. Yo siempre he dicho que si los empresarios se nos quiere poner como lo más egoísta del mundo, a nosotros nos conviene que los trabajadores ganen dinero para que compren los bienes y servicios que los empresarios producimos. No hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas. Ahora, hay una comisión presidencial que tiene que dar su informe el 28 de febrero. Hoy es 16 de febrero. Faltan 12 días sobre estos temas. Y nosotros estamos de acuerdo que los discutamos, pero que los discutamos integralmente. Este no es una novela, que hoy se trata el salario mínimo, que mañana se trata lo del seguro social, que pasado mañana se trata lo de las prestaciones sociales. Vamos a aprovechar que esta comisión ya tiene 90 días trabajando, que va a dar su informe, y vamos a tratarlo todo en forma integral. Nosotros estamos conscientes, quien tiene el gran problema con el salario mínimo es el gobierno. Usted ve el salario mínimo en lo que le paga en su casa a la mujer de servicio. Ahí lo tiene como indicador. Y ahí lo tenemos todos como indicador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el salario mínimo? El salario mínimo en Venezuela hoy en día es de 15.000 bolívares. Pero realmente es de 21.000 porque hay un bono de 6.000 sin impacto en las prestaciones sociales. Es decir, ya reconoce el mismo Estado el problema de la retroactividad de las prestaciones sociales. Y donde hay más salario mínimo es en donde, en las alcaldías, en las gobernaciones y en el sector privado en muy pequeña escala, en aquel que no sabe hacer nada y entra en el mercado del trabajo. De resto, nadie, prácticamente, todo el que tiene algún conocimiento, algún oficio, alguna profesión, no gana salario mínimo. Entonces, el tema del salario mínimo es un tema que está más dirigido hacia el gobierno que hacia el sector privado. Hacia el sector privado y hacia el gobierno como el patrón individual más importante que existe, tenemos un problema conjunto, que es el problema de la retroactividad. Vamos a resolverlo dándole dinero a los trabajadores que nos cuesta y resolviendo este caso, que un trabajador que tiene 10 años, Alfredo, y que le aumenta 10.000 bolívares que se merece, son 10.000 bolívares para adelante, pero son 100.000 bolívares para atrás. Pero un momentito, mira, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que en realidad el salario mínimo en Venezuela es de los más baratos del continente, inclusive de países que reciben ayuda de Venezuela. Es la paradoja, sin embargo, países de los cuales Venezuela es acreedor y Venezuela suministra ayuda. Sin embargo, se pagan salarios mínimos superiores a Venezuela. Una inflación del 70%, ¿verdad? Cuando un obrero pide, un trabajador, el 30% de aumento, por ejemplo, está siempre por debajo de la inflación. Ahora bien, lo de las prestaciones. La CTV dice que no quiere que se ligue el salario a las prestaciones. Ese es el planteamiento que hace la CTV en el día de hoy. Entonces nunca vamos a resolver los problemas. Está bien. Ahora, hay un punto que sí yo quiero aclarar. Bueno, es mi posición como trabajador. Es que también los empresarios somos trabajadores. No, por eso te digo, no. Pero somos deportistas. Claro, pero algunos son dueños de la propiedad y otros claro. Venden su inteligencia o su fuerza de trabajo. Este punto es importante, mira. En Venezuela, realmente lo único que tienen los trabajadores, en el caso de Venezuela, es las prestaciones sociales. Porque el Estado venezolano no se ha ocupado de garantizarle al trabajador un buen servicio de correos, un buen servicio médico, un buen servicio de educación, un buen servicio de salud pública y un buen servicio de seguridad. Eso carece el trabajador. Si el trabajador tuviera eso garantizado... Perdón, eso carecemos todos los habitantes de Venezuela. Sí, pero, y cuando se va el agua se va para todo, y cuando se va la luz se va para todo. Pero hay otros que pueden pagar una clínica privada y no se mueren en la puerta del hospital. De acuerdo. Pueden pagar una seguridad personal en su edificio para que protejan su vida. Y los políticos andan llenos de espalderos, ellos no sufren de lo mismo. Cuando van a un hospital van a una clínica privada o van a chequearse a Justo.
a Estados Unidos. No, eso no es el caso del trabajador. El trabajador no tiene esos beneficios que lo tiene en cualquier otro país donde el Estado se ocupe del ciudadano. Es una cosa real. Y la otra es que es lo único que tiene. Entonces yo creo que si eso se le va a suprimir, exacto, hay que compensarlo, de tal modo que él pueda garantizarse una vejez segura. Estamos totalmente de acuerdo. Primero, nadie ha hablado jamás de eliminar las prestaciones sociales. Aquí lo que se ha hablado es de sustituir el sistema por otro nuevo. Han habido 100 proposiciones diferentes y se está esperando la de esta comisión, que es una comisión imparcial que ha nombrado el presidente de la República, donde está incluido el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y donde se está estudiando el tema desde el punto de vista técnico. Ahora, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque en eso estamos todos los venezolanos. Primero, el venezolano requiere de un sistema de seguridad social. El que tiene no funciona. Entonces partamos de que como no funciona, vamos a buscar algo que sea mejor, que además sea electivo, que además sea voluntario para cada trabajador. No es lo mismo un trabajador de 62 años que un trabajador de 18. Entonces cada quien elija un nuevo sistema que le permita unas jubilaciones, que le permita unas pensiones y que le permita al final, Alfredo, estabilidad en el trabajo. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo destruyéndose el sector empresarial y el sector productivo. Y cuando quiebra una empresa, se van 2 o 3 dueños para su casa, pero se van miles de empleados también para su casa. Entonces esto lo tenemos que ver como se vio el problema de Aeropostal. Aquí hay un problema sustancial. El sistema actual no tiene contento a los trabajadores, no tiene contento a los empresarios. Vamos a buscar otro. No es que lo vamos a eliminar, las prestaciones y con no se pueden, y que sean voluntarias. Y cada trabajador dice, mira, yo me quedo en el sistema viejo, que es el que conozco, porque yo dentro de 2 años me jubilo, y yo he tenido toda mi planificación sobre este sistema de retroactividad. Perfecto. Y hay otro que diga, no, mira, en este sistema yo voy a poder ganar más, porque va a tener menos presión sobre la empresa. Yo tengo 18 años, yo tengo aspiraciones de tener un carro, de tener una casa. Bueno, yo me reporto en este sistema. Mira, hay un problema grave, yo creo que el más grave de todos. Aparte de todos los impuestos que nos están metiendo, porque cada vez que el gobierno tiene problema de caja, un impuesto nuevo, ¿no? Y no hay compensación, ya te dije que los servicios no funcionaban. Pero hay otro impuesto que es terrible, que es el de la inflación. Es el peor impuesto para los pobres de verdad, ¿verdad? No, para todos los ciudadanos. Pero es que yo creo que en realidad no es lo mismo un individuo sin duda alguna, que vive una bonanza sin duda a un individuo que no tiene, que no le alguna alcanza ni siquiera para cubrir la quincena. No es lo mismo en realidad, ¿no? Creo que nosotros frente a ellos somos unos privilegiados, frente a muchos venezolanos que no tienen esa posibilidad. Y por eso yo abogo por ello. Entonces, te iba a decir esto, por ejemplo, la inflación. ¿Por qué la inflación? ¿Por qué el déficit fiscal? El déficit fiscal, como tú sabes, lo ocasiona el gobierno con su gasto público. El gobierno tira dinero a la calle y luego paga intereses por recoger el dinero que tiró a la calle. Aquí el déficit fiscal en realidad no lo ocasiona el sector privado, lo ocasiona el desmesurado gasto del gobierno. Se está discutiendo en el gobierno una proposición, que es la caja de conversión. Como aquí no hay manera que nos discipline nadie, porque aprueban un presupuesto y ya saben que es deficitario. Entonces son insinceros, dicen el presupuesto es de 2 billones, pero vamos a meterle 1 billón más en créditos adicionales. ¿Por qué no se aprueba esa caja de conversión? De tal modo que aquí no se emita un solo bolívar si no tiene respaldo en oro o en divisas. Y yo creo que de esa manera resolvemos la inflación y resolvemos al mismo tiempo la inflación por una parte. Y por otra parte, al bajar la inflación, mejoran las condiciones de vida de los trabajadores. Yo digo, por ejemplo, si hacemos eso, si hacemos la apertura petrolera, que es pura promesa, la apertura minera, que es pura promesa, Venezuela no puede hacerlo. Es una pregunta que te quiero hacer hoy. Sí lo puede hacer. Y es un país realmente con recursos que no tiene ningún otro país latinoamericano. Lo que necesita es voluntad política. Por eso regresamos a la primera parte del programa. Tenemos que hacerlo integralmente. Tenemos que agarrar y decirle al país, todos los sectores, el sector político, el sector empresarial, el sector sindical, mire, aquí vamos a buscar un rumbo país que no tenemos. Aquí tenemos que reducir este tamaño del Estado ineficiente y buscar un tamaño del Estado que sea bien pagado al funcionario público, porque sí los hay honestos y sí los hay trabajadores, que pueda dar salud, que pueda dar educación, que pueda dar seguridad,
y no todo este aparataje que hemos tenido, donde cada partido le mete más gente, y más gente, y más gente. Estamos hablando de 1.200.000 trabajadores públicos que lo que ganan son salarios mínimos y sueldos miserables, y que no nos dan ningún servicio a nosotros, que ahora nos están sacando de nuestros bolsillos con impuestos el pago de este tamaño del Estado. Ahora hay que hacerlo de una forma conjunta. Esto, lo que te decía, no puede ser por capítulo, tiene que ser en un plan integral económico. Pero en ese plan tú aceptas la caja de conversión. Es una de las soluciones, porque es que si hablamos rápidamente macroeconomía, tienes que ver las cuatro patas, tienes que ver la pata fiscal, buscar un equilibrio fiscal, tienes que ver la pata monetaria, el dinero que está fabricando, entonces ahí estás tú con la caja, ¿okay? Tienes que ver la cambiaria, que el cambio sea un cambio real, no artificial, y tienes la otra que es precios y salarios, que es lo que estamos hablando, que todas las hemos tocado en forma, digamos, como se ha desarrollado las conversaciones con Alfredo Peña. Pero definitivamente el país siente que, lo que comentamos, que necesitamos un rumbo económico, que en materia política el país está tranquilo, que en materia social, si no resolvemos el problema económico, esto que tú estás diciendo con mucha firmeza, con mucha seguridad y con mucha realidad, tenemos pobreza creciente todos los días. Tenemos gente cada día más que en vez de tener mejores condiciones de vida, tiene peores condiciones de vida. Cuando el salario mínimo aquí era 700 bolívares, la gente podía comprar un carro ahorrando después de porque no había inflación. Tiempo. Claro, porque no había inflación. Entonces el tema es la inflación, el tema no es la retroactividad, el tema no es los salarios, el tema es la inflación. ¿Y cómo hacemos para controlar la inflación? Controlar el tamaño del Estado. Y en vez de tener este Estado grandotote que tenemos, tener un Estado pequeño, eficiente, productivo, que nos permita una inflación baja. Sin emitir dinero inorgánico. Por supuesto. Y por eso la caja de conversión. Por supuesto. En todas partes del mundo, cada vez que se trae un dólar, se producen bolívares. Y cada vez que se vende un dólar, se queman los bolívares o la moneda de ese país. Nosotros hemos tenido los últimos años, y en parte crisis financiera, en parte déficit fiscal, en parte necesidades del gobierno, en parte satisfacer a la gente porque hace una huelga y entonces hay que buscar los reales para hacerlo, una máquina haciendo dinero sin ningún respaldo de oro y sin ningún respaldo de dólares. Bueno, muchas gracias, Romero Nava. Pero quédense con nosotros, que ya volvemos. Ustedes han visto cómo se han presentado una serie de planes, el plan Sosa 1, el plan Sosa 2, el plan Corrales, el plan Bautista. Y ahora vendrá el plan Matos. Me han dicho que viene un plan Matos de inmediato, ¿no? A corto plazo, y luego seguramente otro a largo plazo. El primero se propone realmente conjurar la crisis financiera de una vez por todas. Para ello, la información que yo poseo indica que en primer lugar habrá un solo vocero en materia económica. Esto sería positivo en el sentido que no haya tanta incoherencia, porque hemos visto durante este año cómo mientras una cosa decía el ministro Sosa, otra decía el otro ministro, otra decía el ministro de Cordiplan, otra el ministro de Fomento, otra el ministro de Agricultura. Y entonces la gente no sabía a qué atenerse. Además de lo que dice el presidente del Banco Central y la presidenta de Fogade y el superintendente de bancos. Entonces, la idea es que haya un solo vocero económico y una sola autoridad económica y un solo centro de decisiones económicas. Conjuntamente con esto se hará una modificación de la actual ley a fin de que haya una autoridad económica financiera que maneje directamente la crisis. Sobre este aspecto, el Banco Central propuso una autoridad de 3 individuos, incluyendo a un ministro, que sea nombrada por el presidente de la República y que esta misma, a su vez, pueda remover del cargo, si lo considera conveniente, a la presidenta de Fogade y al superintendente de banco. Esta idea, de algún modo, total o parcialmente, va a ser aceptada o adoptada en el plan Matos.
Ahora, indudablemente que esto se va a hacer en el marco de la suspensión de las garantías. Y se dictará un decreto mediante el cual esa autoridad podrá destituir de los actuales cargos a los interventores de los bancos cuando así lo considere necesario. De este modo, pues, se acaba con aquello de que son absolutamente inamovibles. Junto con estas medidas, se dictará una ley que permitirá liquidar los activos, es decir, todos esos bienes de Fogade que Fogade ha recibido en pago o en garantía por los préstamos que dio, que según ellos mismos admiten, pues, fueron sobrepreciados, no responden realmente, no garantizan realmente el préstamo que se les hizo. Entonces, habrá que hacer una ley mediante el cual se puedan vender por debajo del precio. ¿Por qué por debajo del precio? Porque estos señores de Fogade recibieron esos bienes sobrepreciados. La idea entonces es mantener una política económica absolutamente coherente. Luego de concluir este plan, que duraría aproximadamente 45 días, sería otro plan de mayor duración, donde estaría lo que hemos llamado la caja de conversión. ¿Con la idea de qué? Con la idea de llevar el bolívar a la par del dólar. Yo no sé si esto lo comparte exactamente el ministro Matos, porque él no ha opinado sobre este particular, pero sí sé que la idea le gusta al presidente Caldera. Entre otras cosas porque el presidente Caldera tiene fijo en su mente 3 elementos que él considera símbolos: la bandera, el escudo nacional y la moneda. Y por eso él muchas veces se ha sentido muy orgulloso porque ha revaluado la moneda en 2 oportunidades. Una vez la llevó de 4.50 a 4.30. Lo que quiere decir esto, como ya se lo expliqué antes, es que no se podrá emitir un solo bolívar sin respaldo. De esta manera no habrá forma de que haya despilfarro y de que los ministros aprueben presupuestos que luego saben ellos muy bien que los van a sobrepasar y van a gastar más de la disponibilidad, lo cual genera la inflación que estamos viviendo y que estamos padeciendo. Esto permitiría ponerle freno a la inflación. Ahora, junto con esto, tiene que venir el Plan Sosa II, o parte del Plan Sosa II, que era una reforma tributaria a fondo, que toque las aduanas, que toque todo lo que tiene que ver, inclusive con bienes y ganancias de venezolanos en el exterior. Es decir, todo esto confirmaría, pues, la reducción del gasto público, la reforma tributaria y la caja de conversión sería la parte final de la política en este aspecto de mediano plazo. Una vez cumplido estas etapas, se restituirían las garantías. Esa es la información que yo tengo. A propósito del conflicto generado por los controladores aéreos, el ministro del Interior, Ramón Escobar Salón, en la reunión del gabinete del día de ayer, propuso pasar a integrar parte, como miembros de la DICIP, de un cuerpo de seguridad del Estado, los siguientes profesionales: controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos, técnicos de operaciones aeronáuticas, técnicos en información aeronáutica, inspectores mecánicos de aviación, operadores de telecomunicaciones aeronáuticas, técnicos de radiocomunicaciones aeronáuticas, oficiales de búsqueda y salvamento, pilotos de búsqueda y salvamento. Él quiere de este modo dar un ejemplo de autoridad. Él dice que aquí muchas cosas suceden y muchos bochinches se producen porque no hay autoridad. Y lo que está en juego es la autoridad, dijo él, y informó en ese consejo que les había dado un ultimátum a los trabajadores de la aeronáutica civil. Por su parte, los trabajadores alegan que ellos están simplemente exigiendo se cumpla un acta convenio firmada entre ellos y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es un acta convenio, que ellos lo que exigen y que vienen exigiéndolo desde el año pasado y no hay maneras que le cumplan, con una serie de exigencias y requisitos que de mutuo acuerdo convinieron la parte del sindicato y la parte del MTC, firmado por el viceministro del MTC y las autoridades del sindicato. Ahora, yo quiero decir lo siguiente: esta cuestión de la situación social del país no se puede resolver poniendo a cada quien como funcionario de la DICIP o militarizándolo. Naturalmente que las huelgas molestan. La huelga es el último recurso al que tiene derecho el trabajador.
Así lo establece la Constitución y la Ley del Trabajo redactada por el presidente de la República, Rafael Caldera. Por tanto, las huelgas molestan, pero no se puede entonces, si los maestros hacen huelga, porque dejan a los muchachos sin clases, entonces meterlos en la disciplina. Si hacen huelga los periodistas, entonces no hay información en el país, meterlos en la PTJ. Y si hacen huelga los médicos, entonces meterlos en la Guardia Nacional. Y si hacen huelga los abogados y se paraliza el sistema judicial venezolano, meterlos en el ejército. Eso no puede ser. Eso no tiene nada que ver con una sociedad libre y democrática. Repito, la huelga, cumpliendo todas las normas establecidas en la Ley del Trabajo, es un derecho legítimo de los trabajadores. Cualquier huelga molesta, salvo que se pongan de huelga los políticos. Si los políticos se ponen de huelga, aquí no pasa nada, absolutamente nada. Pero cualquier otro sector productivo que entre en huelga, claro que va a afectar. Lo que nosotros debemos preocuparnos es que las huelgas sean justas, que no haya violencia. Yo me recuerdo cuando el 27 de febrero, que hubo aquella insurrección popular en Caracas, los políticos salieron a decir, tomen el ejemplo de Europa, de los Estados Unidos y en el Japón, donde se hacen grandes huelgas, hacen huelga los maestros, hacen huelga los trabajadores metalúrgicos, hacen huelga los pilotos y no pasa nada porque todo lo hacen en orden. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Ahora, indudablemente que yo creo que los controladores aéreos han exagerado un poco, pero un momento, hay un contrato, un convenio que se firmó, un acta convenio, y yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo por cumplir su palabra empeñada. Yo no creo que el doctor Caldera comparta los criterios de andar militarizando o metiendo en la policía a cualquier profesional que entre en huelga. Impostel, organismo muy ineficiente, porque como todos ustedes saben, no sirve para nada. Eso obliga a que los profesionales, las empresas privadas, los entes públicos, el propio Miraflores, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación y cualquier empresa o cualquier particular que necesite enviar una encomienda que llegue a sitio seguro y con rapidez, tiene que ir a una empresa privada o tiene que enviar un motorizado. Pero por Impostel la cosa no marcha. Entonces la gente va y busca a la empresa privada y envía su correspondencia o su encomienda. Ahora resulta que Impostel parece que se puso bravo y quiere ponerle un impuesto a esas empresas. Es decir, que si por ejemplo usted envía una encomienda a Maracaibo, usted tiene que pagarle a Impostel un impuesto de 1.700 bolívares. Los cálculos que se han hecho es que el incremento iría por cada encomienda que usted lleve, si tiene que pagarle a Impostel ese impuesto, más lo que le paga a la empresa privada porque le lleve su encomienda, el incremento iría entre un 4.200 y un 5.400%. ¿Y en base a qué ponen ese impuesto? Ese impuesto solo puede ponerse mediante una ley aprobada en el Congreso y que yo sepa no se ha aprobado ninguna ley al respecto. Esto ha provocado naturalmente la protesta de la Cámara del Transporte porque considera que esa medida es ilegal. Nosotros no tenemos por qué pagar la ineficiencia y la incapacidad de Impostel. Impostel lo que tiene que ser eficiente. Justamente cuando sea eficiente y en capacidad de competir con esas empresas privadas que han surgido a raíz de su incapacidad y de su ineptitud, entonces no será necesario que los venezolanos o los residentes en el país utilicemos empresas privadas, sino que utilicemos Impostel. No vamos nosotros a pagar un tributo por la incapacidad de Impostel. El proceso de liquidación de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación presenta una serie de irregularidades. Me ha llegado un documento de expertos en la materia donde dicen que se nombraron unos síndicos que no conocen el problema de la navegación y que no conocen el problema de la industria naviera. Y que por tanto esto está ocasionando una serie de retardos en virtud de que no se liquidan los bienes y los activos de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación. Como no hay esta liquidación, los acreedores que esperan que se liquiden pronto esos activos para que les paguen a ellos, si esta situación continúa como está, entonces va a ocasionarle grandes pérdidas a la República porque vendrán demandas en contra de la República. ¿De parte de quién? De los acreedores nacionales y de los acreedores internacionales, porque no hay dinero para pagarles. Esto ha ocasionado que un grupo
de asesores solicite que se remueva a los síndicos, porque los síndicos, según ellos, no están en capacidad de llevar a cabo el proceso de liquidación de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación. Un grupo de técnicos de CADAFE entregó al Fondo de Inversiones de Venezuela un estudio a raíz de un planteamiento que formuló el presidente del Metro de Caracas, doctor González Lander, porque, bueno, sencillamente el metro tiene un déficit grande. Y una de las causas del déficit es lo que paga por electricidad. El costo del boleto, el 46%, de acuerdo a este estudio, es para pagárselo a la electricidad de Caracas. Como una manera de encontrar la solución a este problema y para bajar el costo del valor del pasaje del metro, estos técnicos hicieron algunas proposiciones. Ellos dicen que, por ejemplo, CADAFE vende el kilovatio hora a 4.69 bolívares y Edelca lo vende a 3.50. Y mientras que la electricidad de Caracas lo vende a 10 bolívares con 67 céntimos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, si directamente Edelca, tomando la estación que tiene en Sarteneja, lanza un cable que vaya a la Mariposa, esto significaría que el costo del valor del boleto se reduciría de 45 bolívares a 30 bolívares, 15 bolívares menos. Otra opción es que la propia CADAFE, que está en la Mariposa y que le da suministro eléctrico al hipódromo y al poliedro, le suministre el fluido eléctrico al metro. También haría bajar el costo un poquito menos, alrededor de 32 bolívares el pasaje. Si no, ¿qué es lo que harían? Como Edelca es la que le vende la electricidad, o gran parte de la electricidad, a la electricidad de Caracas, plantearía que la factura que ellos pagan a Edelca, que la electricidad de Caracas paga a Edelca, descuente la energía eléctrica que se le suministra al metro y que cobre solamente el uso de la red de distribución de esa energía que viene de Guri. Pues bien, tienen la palabra los señores que son la autoridad en esta materia, el presidente del Fondo de Inversiones, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Fomento y el presidente de CADAFE, porque los propios técnicos han presentado una fórmula para bajar el costo del metro. Yo creo que hay que hacerlo, no le costaría absolutamente un bolívar más al Estado, no habría que hacer ninguna inversión y los caraqueños podrían viajar por 15 bolívares menos. El gabinete aprobó un proyecto de ley que irá al Congreso para aumentar la cuota de participación y de capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo capital se elevará a 40.000 millones de dólares para poder prestar anualmente hasta 6.000 millones de dólares a países de América Latina y el Caribe, en proyectos para reducir la pobreza, lograr la modernización, integración y medio ambiente. A Venezuela le corresponde suscribir un total de 2.997 acciones, que equivalen a 36.154.107 dólares. La suscripción debe realizarse este año y el pago se extenderá hasta el año 2003, según el cuadro que tienen en la pantalla. Está también el aporte que hará Venezuela de 9.774.212 dólares para el Fondo de Operaciones Especiales, que está destinado a otorgar préstamos a los países más pobres y subdesarrollados, como Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua. Aquí es bueno considerar que Venezuela está aportando 9.374.212 dólares, mientras que, por ejemplo, Colombia aporta 3.762.896 millones de dólares. Es decir, mucho menos que Venezuela, teniendo una población casi el doble que la nuestra. México aporta 9.374.312 millones de dólares, la misma cifra que Venezuela, pero con más de 3 veces la población de Venezuela. Chile, de que se dice que es una economía muy fuerte y muy vigorosa, está aportando apenas 3.762.896 dólares. Es decir, pues que Venezuela parece, sin embargo, a pesar de su crisis,
por encima de países que tienen muchísimo más población y que aparentemente presentan una economía más sana que la nuestra. Salomon Brothers recibió el mandato para vender el 10% de las acciones del Banco Provincial, acciones que posee Fogade. Este mandato lo ejercerá conjuntamente con el Banco Caracas. Sin embargo, hasta ahora no ha podido venderlas porque no tiene comprador. La firma Booz Allen, norteamericana, está haciendo el avalúo del Banco de Venezuela para ponerlo también en venta. El Banco Unión entregó en garantía a un banco ecuatoriano el Banco Unión Chelsea, que es un banco que posee el Banco Unión en Nueva York. Yo no sé cómo quedará esto ahora en el acuerdo que están haciendo con el Banco Ganadero. Por cierto, el acuerdo con el Banco Ganadero se ha dado como un hecho. Sin embargo, los señores del Banco Ganadero han dicho que ellos van a estudiar los balances, van a hacer una auditoría para tomar después una decisión final, que simplemente ellos han firmado una carta de intención. Ojalá este acuerdo salga adelante de verdad, y ojalá el Banco Unión también salga adelante. Por cierto, que el hecho de que los colombianos hayan comprado este banco, o pretendan comprarlo, o prometan comprarlo, porque repito, el acuerdo no se ha firmado, yo no sé cómo deja parado, pues, a los banqueros venezolanos, porque en la reunión pasada del Consejo Bancario, de todos los bancos, pues, no fueron capaces de reunir ni siquiera 2.700 millones de bolívares, y pretendían tener el 51% de ese banco con apenas 3.000 millones, y que Fogade pusiera 12.000 y los antiguos dueños 12.000, sin que tuviera Fogade ninguna acción para sí. Y además que Fogade corría con cualquier pérdida que se atravesara en el camino, sin saber todavía cuál es el monto de las pérdidas finales. Yo creo que en este aspecto ha habido una corrección, en cierto modo impuesta por el nuevo ministro Matos, que favorece los intereses nacionales. Por tanto, pues, ojalá se lleve a cabo la operación con el Banco Ganadero. Buenas noches, amigas y amigos, y será hasta el próximo jueves a la misma hora.